que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. En esta otra versión dice, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitaban. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y la versión que yo tengo acá dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optas por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ahora, mirando el contexto, yo quiero recordarte que hemos venido estudiando o aprendiendo cómo en esta historia en que Dios utilizó primero a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, luego les había prometido una tierra donde ellos iban a llegar y donde iban a ser libres, pero esa libertad tenía que ver con la posibilidad de servir al Señor. Una libertad, hoy diríamos una libertad religiosa, poder vivir. Y es interesante, yo estoy haciendo un diplomado en estos días, uno nunca deja de estudiar, y en el diplomado nos estaban hablando sobre libertades religiosas. Y es interesante porque esta persona que lo está dando, profesor de universitaria, pero yo siento y creo que esta persona no es cristiana, cree en algo, pero no sé. Pero esta persona estaba mostrando cómo no hay lo que se llama un dualismo. ¿Qué es el dualismo? Que yo soy una cosa en la iglesia y otra cosa por fuera de la iglesia. Ellos estaban mostrando cómo somos una persona siempre. Y ese es el gran reto de nosotros como creyentes. Yo no puedo decir, cuando estaban mis hijos pequeños, bueno, mis hijos no, cuando estaban mis sobrinos, ya el mayorcito ya estaba tomando carácter de hombrecito, y entonces yo le decía, papi, tú eres varón. Cuando estás en la casa, cuando estás en el baño y cuando estás en el colegio, en todo lugar, porque es algo que es intrínseco a ti. Y lo mismo pasa con nuestra fe. Nosotros somos creyentes, no los domingos de 9 a 12. Somos creyentes, somos cristianos, o no lo somos, de domingo a domingo. No tenemos espacios, no tenemos vacaciones. Hay gente que cree, no, yo me voy de vacaciones y me desentiendo de Dios por unos días. Pastor, quería coger aire. Cuidado con esos aires porque a veces te cogen mal parado y ahí no hay retorno. Estaba también en estos días escuchando una conversación entre un hombre que yo admiro mucho, bueno, dos hombres que yo admiro mucho, pero uno de ellos estaba diciendo, yo ahora mismo soy pensionado del gobierno, pero de Dios no. Así seguiré predicando y viviendo para el Señor hasta el día que me muera. Y eso es como el mensaje de hoy, fiel hasta el final. No tenemos vacaciones, una vez estaba en un resort con alguien y entonces la persona me decía, pero Pacho, tómate el traguito, Pacho, no sé qué cosa. Y le dije, no, mi hermano, yo no tomo, pero aquí nadie te ve. Ahí no hay nadie de la iglesia. Es que yo no tomo por la gente de la iglesia, yo no tomo es porque el que sí me puede ver está arriba. Y el otro tema es mis luchas, mi trasfondo. Y sabe una cosa, los ojos más críticos usualmente andan con uno, que son los hijos. O sea, después, ¿con qué autoridad le digo yo a un hijo, hijo, no tomes? Si él me ve tomando. ¿Con qué autoridad le digo a un hijo mío, no digas malas palabras si él me los escucha a mí? ¿Cierto? Entonces, por todas esas cosas, uno no puede separar
la vida de creyente con la vida de lo que uno es. Incluso estábamos hablando del tema político, ¿me entiendes? Porque hay gente que dice, los cristianos deben dejar sus cosas. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la vida política. Nosotros somos los mismos en todos los escenarios. En todos los escenarios tenemos que tener nuestro estilo y nuestra convicción de fe. O somos o no somos, donde vayamos. Ahora, este hombre, Josué, había mostrado y había cumplido todas las promesas. Había visto cómo Dios había cumplido sus promesas y había sido obediente, conquistando y entregando todos los territorios que Dios le había mandado que fueran. Yo había visto cómo Dios había respaldado a este líder que Dios había escogido y que le había asignado algo. Y habíamos visto cómo este hombre, cumpliendo el mandato de Dios, vio el respaldo de Dios en cada cosa, hasta cuando se equivocó. Como yo les dije uno de estos días, este hombre tan dirigido por Dios, con tanta asignación, y metió las patas. Ahora, si las metió él, ahora no que no las meta uno. Todos podemos, pero lo clave es el arrepentimiento. Se arrepintió, recompuso la cosa y Dios abrió nuevas puertas y le dio la victoria donde había fracasado. Había sido fiel, José fue fiel y por eso había visto que Dios le puso sobre nuevos desafíos, sobre nuevos territorios. Y eso pasa en la vida del creyente. ¿Se acuerda cuando veíamos ese domingo Mateo capítulo 24, cuando decíamos, si fuiste fiel en lo poco, sobre mucho Dios te va a poner? Pero no esperes que Dios te ponga sobre mucho si no has sido fiel con lo poco. Sé fiel con lo poco. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ser fiel? La palabra fiel en el Nuevo Testamento es diferente al Antiguo. ¿Y por qué, pastor? Porque en el Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. En el Antiguo Testamento, como tú sabes, las palabras que se utilizaban en hebreo, para esta palabra era la palabra emet, que tiene varios significados, pero uno de esos y los que más coinciden dicen que significa verdad y en otras fidelidad. Por eso en el contexto, sobre todo del Antiguo Testamento, cuando se habla de algo verdadero, se habla de Dios. Si hay algo, por eso dice el Antiguo Testamento, que todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz, es fiel, es verdadero. Otra palabra que se utiliza es la palabra Hesed, que se traduce como misericordioso y en otros contextos como leal, como lealtad. O sea, el único que es verdaderamente leal, misericordioso y verdadero es Dios. Ese es parte de su esencia. Ahora, es interesante porque esta palabra se utiliza más de 126 veces en el Antiguo Testamento y 37 de ellas en el libro de Salmos. Y ahí más que todo se habla de la fidelidad de Dios. Ahora, fidelidad y fiel es como para utilizarla como más tangiblemente, es como esta columna. En estos días, por la lluvia y bueno, otras cosas, no sabemos qué pasó ahí arriba, pero tenemos una filtración, por eso esa pared está así como medio humedecida. Pero hubo filtraciones, llovió, hubo calor, todo. Pero mire, ahí está firme la columna. Y eso nos habla de fidelidad. Y acuérdense, otra traducción o forma en que traducimos es verdad. Por eso, cuando usted dice, amén, ¿qué está diciendo usted? Es verdad. Es verdad. Cuando usted le pone, es como si, hoy en el lenguaje de los muchachos, es como si le dieras el like a algo. Estás conectado con el Facebook de Dios y le dices like. Bueno, es cuando tú dices ahora amén. O sea, es veraz, es realidad. Por eso es que a todo lo que en las iglesias, en la televisión, en todo lugar, a todo no se le puede decir amén. Solamente a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios dice, podemos decirle amén. Amén. Y cuando se utiliza la palabra amán, con emet, que también se traduce verdad, bueno, de ahí viene amén. Esta palabra es como también
fundamento sincero. Y eso solamente lo podemos hablar de Dios. Y en el Antiguo Testamento, la primera sesión sobre esta palabra es sobre Dios. Pero también se utiliza para seres humanos. Y cuando se utiliza para seres humanos, son aquellos que han aprendido de su Dios de tal forma que lo reproducen en la certeza, en la fidelidad. Por ejemplo, por eso es que usted ve hombres como Daniel, que los quemaron, que estaban dispuestos a morir quemados. No, mentira, no los quemaron, pero estaban dispuestos a que murieran quemados. Porque ellos eran firmes en sus convicciones. Y estaban dispuestos a morir por lo que ellos conocían, por lo que se los había revelado de Dios. Pero ahora nosotros no queremos pasar ni una pena, ¿cierto? A veces nos dicen, algunos le han preguntado, oye, tú eres cristiano, pero yo no soy fanático. No, yo voy allá, pero yo no, ni eso. Pero antes de decir soy creyente, significa estar dispuesto, estar firme a tal punto que estoy dispuesto a morir por lo que creo, por lo que Él se ha revelado en mi vida. No depende, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En el Nuevo Testamento se utilizan otras palabras, usted sabe, porque fue en griego. Y en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Dios, significa el que es verdadero, seguro, digno de confianza. Por eso en el Nuevo Testamento hay una expresión que dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es verdadero, es fiel. También dice que el único fiel es Dios, como la columna, fiel, no se mueve, ¿cierto? Inconmovible, ahí está Él siempre. Ayer estaba en el ayuno, estábamos hablando, yo les compartía a las que estaban acá, que Dios cumple su palabra, lo sientas o no lo sientas. O sea, tú vienes a una reunión, hoy domingo, estás aquí, pastor, yo no siento nada, yo no siento a Dios aquí. Puede que tú no sientas nada, pero Él ha dicho, donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí estoy yo. O sea, Él está aquí, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas. Él está aquí porque Él prometió, Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Donde hay 2 o 3 en su nombre, y aquí hay más de 2, ahí está Él. O sea, Él está aquí. Ahora, esa palabra también sí, es utilizada para las personas que son leales y obedientes. ¿A quién? A Él. O sea, por eso es que modernamente se utiliza la palabra fieles, y esas palabras fieles o feligresía son aquellos que se congregan, que están dispuestos a todos por el Señor. Usted sabe la historia esa de que en Rusia, también yo he oído varias historias, que en Rusia, cuando era soviética, y en China también, que se metieron unos soldados a una iglesia y pusieron contra la pared a todos. Y bueno, ¿quiénes son los que no son cristianos? Salgan de aquí. Y nada más quedaron como 3 o 4. ¿Y ustedes sí son cristianos? Sí, estaban llorando porque creyeron que los iban a matar. Arrodíllense. Estaban dispuestos a que los mataran. Y el que estaba dirigiendo el grupo ese armado le dijo, bueno, ahora que se fueron todos los infieles, vamos a adorar al Señor los fieles. Entonces a veces, por el hecho de venir, no quiere decir que somos fieles a Dios. Sí, Dios nos está transformando y ojalá que un día podamos decir, estoy dispuesto a todo por Dios. Estoy dispuesto a todo por Dios. Un hombre fiel fue Josué. Había sido fiel a un hombre que servía a Dios hasta su muerte. O sea, Josué fue fiel a Dios fiel a Moisés hasta que Moisés murió. Y es interesante eso, porque tú no puedes, así como dice como dice en el Nuevo Testamento, si tú no amas al que ves, ¿cómo vas a decir que amas al que no ves? Sí, yo amo a Dios, pero si no puedes amar a tu hermano, eres mentiroso. Primero ama a tu hermano, al que puedes ver, al que puedes tocar, al que puedes entender, entre comillas.
y luego sí puedes decir que amas a Dios, que no lo ves, que muchas veces no lo entiendes. Josué fue fiel a Dios durante la toma de la tierra prometida. Antes había sido fiel a Moisés, ahora es fiel a Dios, que no lo veía, pero que le había prometido estar con él todos los días, en cada batalla. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y él vio el cumplimiento de esa palabra, de la fidelidad de Dios. De hecho, en esta porción que estamos examinando en Josué capítulo 24, del versículo 2 al 13, muestran la fidelidad de Dios. Cómo fue Dios fiel con ellos. Y ahora en el versículo que estamos tocando hoy, vemos ahora cómo Josué dice: mas mi casa y yo serviremos al Señor. O sea, él estaba dispuesto a seguir siendo fiel por todo lo que había visto, que Dios había sido fiel con su vida, con su familia, con el pueblo de Israel incluso. Entonces, ¿cómo se aprende a ser fiel a Dios? Siéndole fiel a los hombres también que Dios ha puesto cerca de ti, de los que Dios ha puesto a que les sigas, a los hombres que revelan al Dios todopoderoso y verdadero. Y a veces uno se da cuenta de eso, de que a veces no entendemos de ese tema, de ser fiel a alguien que Dios ha puesto, y por eso tampoco podemos ser fieles a Dios. Yo les comentaba en esta semana que pasó después de las elecciones de la primera vuelta, hombre, gente que yo veía comprometida con la causa, y el lunes, cuando ya dijeron que se habían quemado en las elecciones, brincaron a otras toldas. Por ejemplo, yo les voy a decir una cosa. Oye, si yo fuera candidato presidencial y escojo un vicepresidente, esa es la persona que me va a reemplazar, que va a continuar, que es fiel a la visión que yo tengo, a lo que vamos a hacer y todas esas cosas. Y me sorprendió que a los 2 días o al día, el que era el vicepresidente de candidato a la presidencia de Fajardo, anunció que estaba con otro, con el que lo había criticado, con el que había hablado pestes de ellos. Ahora estaba con el otro. O sea, yo decía, ¿cuál fidelidad? Oye, este hombre, como me dijeron por ahí, este man es un buñuelo, se voltea solo. ¿Me entiendes? Y ese es solamente un caso, el vicepresidente de Fajardo. Por ahí vi otros que habían dicho en televisión, voy a decirlo porque ustedes lo van a ver, por Petro nunca votaré, apoyo a cualquiera menos a Petro. Y resulta que ahora, cuando ya se están definiendo estas cosas, me identifico con Petro. Entonces uno dice, ¿cuál fidelidad? ¿Cuál veracidad? No lo hay. No lo hay, aunque esa persona diga, no, es que es con mi idea, no hay fidelidad. Tenemos que aprender de estos hombres que fueron fieles hasta el final. Y yo creo que la iglesia necesita eso. Si la iglesia tuviera hombres fieles hasta el final, muchas cosas no las estuviéramos viendo en las iglesias. La iglesia no fuera tan frágil. No viéramos esa brincadera de una iglesia en otra, de un lugar a otro, sino que al contrario, fuéramos fieles al lugar donde Dios nos puso. Yo les quiero decir, hace años, pero más adelante pues les comparto algo. También vemos a Josué, que en medio del reparto de las tierras, él fue fiel a Dios, es lo que se le mandó. Usted se imagina si fuera en estos tiempos un líder político como lo era Josué, porque él estaba liderando y gobernando a su pueblo, y le tocara repartir unas tierras. ¿Qué hubiera hecho? Oye, los de Judá, los que están allá pegaditos a los límites, yo les voy a dar su terreno, pero el pedacito de acá, tú sabes, el 10%, tú sabes. Y los que están de acá, del otro lado, les voy a dar esto, pero ¿cómo voy yo ahí? ¿Me entiendes? No. Josué asignó todos y cada una de las porciones y como Dios lo estableció que se hiciera. Fiel a lo que Dios le mandó. Ahora, en el final de sus días, ahora aquí vemos cómo él dice,
mas mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Por qué dice eso? Porque él se estaba oliendo, él estaba viendo que la gente, a pesar de todo lo que había hecho Dios, a pesar de todo lo que había sucedido, habían unos que se estaban como los buñuelos volteando. Como la arepa, dice acá Melanie. Entonces, a pesar de todo eso, él sabía que tenía que ser fiel a Dios. Y una cosa que encontré, un pensamiento de Goethe, dice, la fidelidad es el esfuerzo de un alma noble para igualarse a otro más grande que ella. Si tú no encuentras a quien serle fiel, wow, estás en problemas. No has encontrado a nadie superior, con un valor superior al cual seguir. Nosotros creemos que nuestro valor, nuestro alma noble o nuestro ser noble es el Señor, a quien seguimos. A pesar de todas las cosas, lo seguimos a Él. No te has encontrado tal vez con el Señor. Ahora, el punto, la porción clave, Josué 24, del 15 al 16, también vemos algunas cosas. Voy a repetir la cita. Dice aquí el libro de Josué. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y el 16 dice, y el pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Y usted sí puede seguir leyendo. Y Josué vuelve y enfatiza lo mismo. Josué se olía, se estaba dando cuenta que esta gente iba o ya estaba en otro cuento. Ahora, yo puedo ver dos puntos que quiero desarrollar. Número uno, aquí se puede ver que hay una invitación, hay un empuje, hay no sé cómo decirle, hay una declaración y es decídete. Es una decisión personal escoger a quién servimos. Ahora, hay una cosa que me llamó la atención. No fue una revelación del pastor Bayo, no, yo estaba leyendo un comentario bíblico y me llamó la atención esto. El autor, el comentarista dice, es indudable que siempre estaremos sirviendo a alguien. Por eso él te dice, escoge a quién sirve. Si decides servir al Señor, eso quiere decir que le diste la espalda a los otros dioses, a los otros ídolos. Pero si decides no servir al Señor, estarás sirviendo a los ídolos, a los otros dioses. Estás en un punto de decisión. No, si tú dices, no, yo todavía no le voy a servir al Señor porque yo voy a tomarme unos 40 años a esperar a ver, o sea, ¿a quién le estás sirviendo? A cualquiera menos a Dios. Ahora, yo no estoy hablando de servir en la iglesia, ¿me entiendes? Que esa es una parte o una forma de servirle a Dios. Pero tú le puedes servir al Señor en lo que tú haces. Como yo les comentaba alguna vez, el doctor Miguel Núñez, él es pastor, epidemiólogo, y él decía, Pacho, si la gente, cuando yo ando en eso, cuando voy a la clínica a visitar a los pacientes, los que están internados y todo eso, no ven a Jesús andando en bata por esos pasillos, que les sirve, que los atiende, he fracasado. Tienen que ver a Jesús en lo que yo soy. ¿Se acuerdan lo que yo estaba diciendo? Lo de la dualidad, que una cosa es el trabajo y otra cosa, no, donde nosotros vayamos, la gente tiene que ver a Jesús. Y en eso le servimos. Qué bueno es que tú puedas llegar al lugar de tu trabajo y la gente dice, o al contrario, cuando tú te vayas de ese lugar, cuando ya tú no trabajes más en ese lugar, la gente diga, oye, qué diferente era cuando fulano estaba aquí. Siempre había paz. Y cuando se formaban los pelotes, quien siempre traía paz era fulano. En estos días visité un juzgado y dijeron todo lo contrario. Le estaban diciendo, mira, fulano, esa es la que pelea aquí por todo el mundo. Y yo decía,
¿Está reflejando a Cristo o a quién está reflejando? Sí, porque yo no me dejo de a nadie. Y decía, bueno, ¿a quién está reflejando? Entonces, estamos en lugares estratégicos precisamente para servir al Señor, para reflejar a Jesús. Ahora, sobre esta decisión, nadie puede tomarla por ti. Yo no puedo escoger, yo no puedo decidir por ti. Yo no puedo tomarla. Hay veces que uno, por ejemplo, en el caso, cuando yo comencé a servirle al Señor como líder de jóvenes, yo le dije al pastor Germán en esa época, Germán, ya terminé académicamente mis estudios, aquí estoy, ponme donde tú quieras a servir al Señor. Y yo estaba pensando que él me iba a decir, bueno, Pachito, vente, necesitamos un mensajero. Ya yo había terminado mis 5 años de derecho, pero pensé que me iba a decir, vente como mensajero, vente a hacer mandado. Y él me dijo, necesito que te encargues de los jóvenes. Imagínate, yo siempre vestía así como estoy ahora. Yo ponerme un blue jean, una bermuda, unos zapatos tenis, no, eso no iba conmigo. Siempre era así, manga larga, así por el tema de mi ejercicio como abogado. Y trabajar con jóvenes, yo decía, yo no soy padre, pero como él me mandó, y entonces yo comencé a hacer transiciones, yo no me di cuenta en qué momento comencé a hacer transiciones, comencé a comprar blue jeans, comencé a comprar zapatos tenis. Usted dirá, eso no, pero es que con los jóvenes hay que conectarlos así. Me compré una moto, tenía una moto y andaba en la moto con ellos para arriba y para abajo, o sea, para conectarme con, o sea, Dios comenzó a cambiar y no era que yo sentía eso. ¿Me entiendes? Yo tomé la decisión, quiero servirle. Y Él me colocó en un lugar. Y después me pusieron en otro, y después me pusieron, cuando regresamos a Colombia, le dijimos también al pastor Iván, aquí estamos, ¿qué quiere que hagamos? No, quiero que apoyes a los jóvenes, como tú habías sido pastor de jóvenes, apoya a los jóvenes y apoya a las parejas. Y ahí comenzamos, y después esto, y después nos mandaron para el colegio, y después y donde fuimos llegando, fuimos trabajando. Pero había una decisión personal. ¿Cuál era la decisión personal? Servir al Señor. Servir al Señor. Ahora, es como el tema de la salvación, ¿me entiendes? Tú puedes predicarle a la gente, oye Sol, conoce al Señor, oye Sol, el Señor te ama, pero ¿quién tiene que tomar la decisión para recibir al Señor? Sol. Yo no la puedo tomar por ella. Yo puedo darle el mejor testimonio, oye Sol, mira mi vida, mira cómo sé qué cosa, y ella verlo. Pero si Sol no toma la decisión, no se podrá hacer nada. Y yo les decía el domingo, ahora en la mañana, y uno a veces ve todo lo contrario. Gente que no toma la decisión. Entonces, por más que tú seas de buen testimonio, por más que tú le prediques, la gente siempre va a encontrar una excusa para no recibir al Señor. Y también para no servir. Voy a poner un ejemplo que no ha pasado, pero un ejemplo. Con mis vecinos ahí en la cuadra. Y de pronto habrá uno que se levanta por allá. Yo no quiero ser cristiano porque ese que dice el pastor Pacho, ese tipo no saca a los perros a caminar. ¿Cómo un pastor no puede sacar a sus perros todos los días a caminar? Porque es verdad, yo no lo saco. Eso lo saca de Juan y a veces Mateo. Pero si esa es la excusa para no convertirse, entonces la sacan. Que he visto, ese man no saca a los perros. ¿Cómo un pastor no puede sacar a los perros a caminar y hacer popó en la calle? ¿Me entiendes? Y yo les contaba, yo tuve una, no sé si oveja, pero alguien que iba a la iglesia él me decía en la cara, Pacho, yo no puedo recibir el mensaje de Dios de alguien que tiene la barriga como la tienes tú. Yo no puedo, porque el evangelio tiene que ver con el dominio propio y yo te veo gordo, yo no te puedo recibir la palabra. Entonces, por mucho que yo predicara, por mucho que yo orara, él tenía su tema aquí para recibir. Y lo mismo dirán mis vecinos, yo no me convierta porque el señor Francisco es lo que usted quiera, yo no sé, pero de pronto
Yo le sabe más de eso, de pronto habrá escuchado algo, alguno que diga, no me convierto porque no sé, ella sabrá más de pronto de eso. Pero el que no quiere, siempre encontrará una excusa. Y por eso es una decisión personal. Dios tampoco te va a empujar. Dios te facilita, te presenta el escenario y todo, pero tú tienes que hacerlo voluntariamente. Señor, yo te sirvo, yo quiero servirte, yo quiero prepararme para servirte, yo quiero seguirte. Eso es una decisión tuya. Y también, por muy buenas intenciones que tú tengas, no podrás decidir por otra persona. Eso es una cosa del fuero interno, como dicen los abogados, es una cosa del fuero interno. Por ejemplo, yo les decía, les he contado varias veces de una tía mía. Eso yo iba, le predicaba, le no sé qué cosa, y ella, sí, mijito, y me decía a mí, mijito, un día de esto yo te hago el favor, o sea, como si el favor fuera para mí. Hasta que un día, a mí me daba rabia. Hay una anécdota sobre eso. Un día cuando ella me dijo así, yo salí y yo me sonreí y yo iba, y yo tenía con un favor para mí, se va a ir para el infierno si no se convierte y no sé qué cosa, y el Señor me habló. El Señor me habló con él. Yo iba refunfuñando en el ejecutivo y el Señor me habló y me dijo, yo te esperé 23 años y tú no puedes esperarla a ella un mes. Eso fue una confrontación de, sí, Señor, está bien. Y es verdad, antes de un mes mi tía fue a la iglesia. Yo creo que les he contado también lo que hice, que en esa época iba a la iglesia Sandra Borda, la que fue reina de Colombia y eso. Entonces yo le dije, tía, si usted va a la iglesia, yo le voy a presentar a Sandra Borda. ¿Verdad? Sí, sí, tía. Y ese día que por fin fue, cuando yo me acerco y la saludo, tía, qué bueno que vino y tal. Usted sabe lo que me dijo ella, me preguntó ella, ¿dónde está Sandra Borda? Y ese día, como cosa rara, no había ido. Y le dije, no, tía, hoy no vino, pero el próximo viene, venga el otro domingo. Cualquier cosa, pero por muy buenas intenciones que yo tenía de que mi tía restaurara su vida, de que fuera transformada, de que fuera bendecida, si ella no toma la decisión, no iba a suceder. Entonces, por muy buenas intenciones que tú tengas, si la persona no lo decide, no va a suceder. Y esa decisión tiene que tomarla. ¿Qué nos toca a nosotros? Nosotros sí tenemos que orar. No es cierto, porque si yo oro para que una persona haga lo que yo quiero que haga, eso ¿sabes cómo se llama? Eso se llama brujería. Señor, y que venga ese con el pantalón verde oscuro, ese que yo le conozco, y que entre por esa puerta, y que apenas entre, Señor, tú lo toques ahí, quede tirado eso se llama brujería dentro de la iglesia cristiana, pero la forma en que se ora, eso es manipular. Lo que tú sí puedes orar es, Señor, abre el entendimiento, quítale todos esos prejuicios que tiene, Señor, hazlo sensible. Esa sí puede ser tu oración. Pero las demás pueden ser brujería. Señor, y que venga el martes que es el día poderoso, para que caiga ahí rendido. Y Señor, y que cuando venga, Señor, que ahí mismo estén orando. Y Señor, y deja que sea Kimberly la que ore por él, para que se le salgan todo ese poco de chuquis en la puerta. Eso es manipulación, eso es brujería. No es la forma correcta de orar. Ahora, dice ahí, escoge si le vas a servir a Dios o a los dioses de tus antepasados. Esos dioses de sus antepasados es lo que ellos eran antes. Entonces tú tienes una decisión, ¿sigues como eras antes o sigues a Dios? Es un camino de decisión. Y a veces pasa, a veces hay mucha gente que sigue congregándose, pero siguen siendo los mismos de antes. Vienen a la iglesia y son los mismos mentirosos, vienen a la iglesia y son los mismos tramposos, malapagas, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Y bueno, es que Dios está haciendo su transformación en ellos. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que tomar la decisión, Señor, yo necesito dejar mi vida, el viejo hombre atrás. Y quiero comenzar a ser
una nueva persona. Y eso tiene que ver con dejar nuestros ídolos. A veces los ídolos tienen que ver con lo que son nuestras prioridades. ¿Me entiendes? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es Dios o son otras cosas? ¿Me entiendes? Yo les he contado 2 episodios de mi vida. Por ejemplo, uno, desde que yo me convertí, apenas yo abría los ojos, lo primero que yo hacía era, Señor, gracias. Señor, gracias. Yo me levantaba, iba al baño y en ese proceso iba orando y me lavaba los dientes, y sacaba mi Biblia, me arrodillaba, yo comenzaba a orar y Y resulta que vino un momento en que el novio con Milena, y comencé a darme cuenta que cada vez que yo abría los ojos, ¿usted sabe cuál era mi primer pensamiento? Milena. Y ahí me di cuenta de que las cosas estaban fuera de orden. Y entonces comencé, Señor, espérate un momentico, vamos a poner esto. Ay, qué lindo el primer pensamiento. Pero eso no es lo que, mi primer pensamiento tiene que ser Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo de segundo nivel. No, y en mi prójimo están mis hijos, está mi familia, todo el que usted quiera. Mi primer pensamiento, la prioridad de mi vida tiene que ser el Señor. Y después fue, más adelante, en algún momento de mi vida, me decían, el pastor no ora. Sí me levantaba. Pero ¿cuál era mi oración? Apenas abría mis ojos, sí, Señor, te alabo. Y Padre, hoy tengo una audiencia a las 11. Padre, toma al juez, toma esto a la contraparte, que no llegue, Señor, enrédale la lengua, Señor, y dame a mí sabiduría. Y y en la tarde voy a presentar una demanda, Señor, mira, la unjo, Señor, que esta vaya, que sea victoriosa, que yo pueda. O sea, ¿cuál era mi primer pensamiento realmente? El trabajo. ¿Cuál era mi ídolo? Porque ídolo es todo lo que ponemos en el lugar de Dios. ¿Cuál era mi ídolo? El trabajo. Entonces, un día yo me di cuenta de esto y espérate un momentico, esto está fuera de orden. Y desde entonces, ¿cuál es mi prioridad? Él. Tú te levantas a hacer tu devocional para conocerlo a Él. Para que Él se revele quién eres tú, quién es Él y quién eres tú. ¿Quién eres tú? Un pecador que necesita de Él. ¿Y quién es Él? El grande en misericordia. Y entonces comienza a hablarnos. Hay muchas veces, amado, ayer le estaba diciendo a alguien también, yo a veces me levanto a orar y lo que yo encuentro en la palabra y lo que Dios me habla a través de su palabra no tiene nada que ver con lo que yo estoy preguntando. Pero eso es lo que Él quiere, es revelarse. Y todo lo que Él va revelando, yo lo voy guardando, porque yo no sé para cuándo lo voy a necesitar. Creo que alguna vez le conté que yo me levanté un día y el Señor hablándome de que iba a guardar mis huesos, que no iba a permitir que la muerte me visitara, que no sé qué cosa. Y yo dije, ¿esto qué es? Pero yo no sabía. Y resulta que cuando en la noche, yo sé que esto lo he hablado, pero no me acuerdo dónde fue que lo conté. Esa noche, en esa época yo vivía en el refugio y yo llevaba a Mateo y Juan a jugar fútbol. Lo llevaba siempre en el carro, me los traía. Pero ese día Milena se llevó el carro, creo que iba para donde la mamá. Y yo me fui a pie con los pelados. Y yo tengo la costumbre, y ojalá que usted también tenga esa costumbre, que cuando yo iba con ellos por la calle, usted sabe, la calle está allá, ¿y quién iba del lado de la calle? El adulto, exacto. Los niños yo los llevo de lado, porque cualquier cosa, uno es como un escudo para ellos. Yo he visto gente que hace todo lo contrario, los peladitos por ahí sueltos, y ellos por acá atrás, ¡ay, fulano! ¡Ay! Los pelados siempre del lado de acá. Entonces yo venía con ellos, y un tipo fue a dar una curva y se le fue la moto. Y la moto me llevó por delante. Bueno, mis hijos no sé si se acuerdan de eso. La moto me levantó, yo quedé con los pies para arriba. Y había un tipo que se acercó y me dijo, miércoles, le quebró la espalda, miércoles. Y me agarraron por los pies
porque quedé enganchado en la moto. Me jalaron así, me desengancharon y me pusieron en el piso. Y ahí del piso yo me levanté. Sí, la camisa quedó reventada, pero ni un rasguño tuve. Entonces yo me acordé de la palabra de la mañana que el Señor había dicho. ¿Me entiendes? Entonces tú te levantas a buscar de Él, a que Él se revele, lo que Él quiera hablarte. ¿Me entiendes? Y luego también pide, Señor, acuérdate que tengo hoy una audiencia, Señor Padre, mira, acuérdate que tengo una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Y Dios va a ir acompañándote. Y eso va a poner las prioridades en tu vida. ¿Me entiendes? Pero si no, estás con tus ídolos, todavía con tus cosas, y si te levantas pensando, Señor, sí, porque Padre, ¿cómo se llama la novela? Una novela que están dando ahora. Una que, Padre Pedro el Escamoso, Señor, que Pedro, hoy sí, Señor, hoy sí ¿cómo es que se llama? Hoy sí descubra lo de los mangostinos, Señor, sí, Señor. O sea, ¿quién es la prioridad en tu vida? Pedro el Escamoso. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tú hablas? Ahí te vas a dar cuenta cuál es lo prioritario en tu vida. Entonces, necesitamos, por aquí, necesitamos identificar cuáles son nuestras prioridades, nuestros ídolos. Y después que tú los identifiques, ¿qué tienes que hacer? Dejarlos atrás. Dejarlos atrás. Ahora, finalmente, cosas que pude aprender. Número 1, la lealtad no depende de lo que está afuera. Eso lo vimos con Josué. Oye, Israel estaba haciendo y desbarajustando y se estaba como que torciendo, como dijeron por acá, como una arepa, se estaba volteando. ¿Y Josué qué hizo? Mas mi familia y yo serviremos al Señor. Tu lealtad, la fidelidad no depende de lo que está afuera, sino de lo que está dentro de ti. Si tú no eres fiel al Señor, no vas a ser fiel a nada. Perdóname. Siempre encontrarás justificaciones. Dios no lo permite. Pastor Francisco, ¿y usted por qué fue infiel a Milena? No, porque hacía changua. A mí no me gusta la changua. Encontrarás cualquier justificación para ser infiel. La fidelidad no depende de lo que otros hicieron o hagan. Depende de tu corazón. Y el hombre por naturaleza, el hombre caído por naturaleza es infiel. No puede serle fiel a Dios. Por eso una forma de medir tu transformación es cuán fiel eres a Dios. Si le eres fiel a Dios es porque has nacido de nuevo, porque tu vieja naturaleza quedó atrás. El que no ha nacido de nuevo siempre estará justificando su pecado. Incluso hay gente que no lo llama pecado, sino un error, una debilidad. Ah, pastor, es que usted sabe. Ajá. Es como, y una cosa que yo no he podido entender, los violadores de niños. O sea, ¿cómo en la cabeza de ellos cabe? Muchos de ellos dicen, es que me estaba coqueteando. Un niño de 3 meses, 4 meses, 1 año. Y ellos dicen, no, es que él me estaba provocando. O sea, yo no puedo entender eso. ¿Entiendes? No depende de lo que hay afuera, pero eso es justificar lo dañado que está su corazón y su vida. Otra cosa que puedo ver aquí en la vida de Josué y que aprendo, ser fiel es una decisión. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando? Es una decisión que tú tomas. No depende. Hay una cosa que les decía cuando yo daba los cursos prematrimoniales y matrimoniales. Yo tengo que serle fiel a Milena, no porque Milena sea buena, perfecta, etcétera, etcétera. Yo tengo que serle fiel a Milena porque él lo merece. Yo tengo que ser
fiel y tengo que ser buen padre, no porque ellos sean perfectos, porque ellos no sé qué cosa, es porque Él merece que yo sea un buen padre. Yo tengo que ser un buen hijo, no porque ellos se lo merezcan, y mi mamá sí se lo merece, sino porque Él merece que yo sea un buen hijo. Caso de mi papá, que me fue un poco difícil la cosa, pero yo me esforcé por ser un buen hijo, no porque es porque Él estaba demandando eso de mí. Él demandaba eso de mí. Ser fiel se comienza con alguien imperfecto que vemos. O sea, le vemos sus imperfecciones. Josué conocía las imperfecciones de Moisés y aún así le fue fiel a Moisés hasta su muerte. Si comenzamos siéndole fiel a personas imperfectas que vemos que Dios ha puesto, podemos vivirlo con alguien perfecto que no vemos. Ese perfecto que no vemos quién es, Dios. ¿Me entiendes? Pero comenzamos siéndole fiel a alguien que vemos y conocemos sus imperfecciones, sus tropiezos y todo eso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión sobre nuestra vida. Señor, no voy a tener más excusas para dejar de serte fiel. Y sabe, una cosa también interesante es que la fidelidad a Dios la podemos expresar, yo creo que lo dije ya, en el servicio a Dios. Él dijo, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Y qué bueno que tú y tu familia hayan tomado esa decisión de servirle al Señor como familia. ¿Sabes? Si tú comienzas a tomar decisiones en función de eso, será fácil que un día tus hijos también lo hagan. Aunque cojan otro rumbo, pero tarde o temprano volverán. Nosotros conocimos un misionero, él se llama Terry. Ellos tenían 4 hijos. Sus 2 primeros hijos, ellos eran misioneros. Sus 2 primeros hijos, la hija se casó con un satanista. Y el otro varón se casó con un tipo que... El otro varón se casó con una mujer que eso era difícil, por decirlo así. ¿Sabes? Y ellos se preguntaban en qué nos equivocamos, les enseñamos, servimos al Señor, no sé qué cosa. Y ellos tuvieron otros 2 hijos más, pero los 2 menores son varones también. Y los 2 menores eran tremendos músicos, servían al Señor. Cuando nos fuimos de República Dominicana, ellos eran los que tocaban la guitarra eléctrica y la batería en la iglesia. Y Terry me dijo un día, en el momento más confuso de mi vida, porque yo dije, Señor, yo hice todo para servirte. Cuando más estaba preguntando, ¿sabe lo que sucedió? Sus hijos en lugares diferentes de los Estados Unidos comenzaron a congregarse. Y él les preguntó, hijos, ¿por qué volvieron al Señor? Y ellos le dijeron, papi, es que el ejemplo que ustedes nos dieron nos jalaba. Y ellos terminaron volviendo al Señor. Quiero decirte, amado, todavía estás a tiempo para tomar una decisión como esta. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Y hasta el final de tus días que tú puedas serle fiel al Señor. En lo que tú puedas, como tú puedas hacerlo, ¿cierto? Yo he visto gente que sirve al Señor de una u otra manera, aún con Parkinson. Hay una cosa que se llama el síndrome de Tourette, creo que se llama así, síndrome de Tourette. Son esos que están hablando y dice la gente, y eso que es algo nervioso, ellos no pueden controlar eso. Usted se me imagina que estoy predicando y cada 3 minutos, o sea, no se controla. Y aún así, sirven al Señor. Aún así sirven al Señor. Y les voy a dar un otro ejemplo más cercano.
¿Se acuerdan el chico que vino, que no tenía ojos, no tenía vista? La mejor excusa para no servir al Señor, ¿cierto? Y yo he conocido una chica también en Jucún. La chica era misionera y ella conoció o sea, nació en un hogar cristiano. Y, y cuando ya 3 años y no podía caminar y esas cosas, su silla de ruedas le dijo al Señor: Señor, si tú me devuelves la vista, la movilidad, que yo pueda caminar, si tú me devuelves la posibilidad de caminar, yo te sirvo. Y la pelada siguió creciendo. Y llegó un momento en que le dijo: Señor, cuando yo tenga 12 años, si yo camino, yo te sirvo. Y pasaron los 12 años y no se sanaba. Y Señor, cuando tenga 15 años, si tú me sanas, yo te serviré el resto de mi vida. Y pasaron los 15 años, llegaron los 15 años y ella no caminó. Señor, cuando tenga 18, Señor, que sea mayor de edad, me iré y te serviré donde tú digas. Y llegaron los 18 y ella no caminó. Y ella le dijo al Señor: Señor, te serviré aunque nunca camine. Y se fue a las misiones. Y ella es misionera ahora, con su silla de ruedas para todos lados, sirviéndole al Señor. Ser fiel, servir al Señor no depende de lo que está afuera, sino de tu decisión. Quiero preguntarte: ¿tomas hoy la decisión de servir al Señor? ¿Cuántos hoy toman la decisión de servir al Señor? Amén. Vamos a ponernos un momentico en pie. Tal vez algunos lo están pensando. Pero si hoy has tomado la decisión de servir al Señor, yo quiero que cierres tus ojos ahí, no te distraigas allí con nada y le digas al Señor: Padre, dame fuerzas para serte fiel. Dame fuerzas para serte fiel. ¿Sabes? Con 12 personas que aceptaron el desafío que Jesús dijo: sígueme. Jesús transformó la humanidad. Nos enseñó a amar, nos enseñó a perder. Ese era un valor que no estaba en la humanidad, el perdonar. El valor era ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús nos enseñó a perdonar y con eso transformó la humanidad. Yo quiero decirte, con 12, con 13, con 14, con 8, con los que están aquí, que quieran servir al Señor, que hoy tomen la decisión de servir al Señor, ¿sabe? Podemos transformar Turbaco. Perdóname que te lo diga, no seamos egoístas pensando: no, es que yo estoy aquí es para que me solucionen mi problema de agua, mi problema de luz, de comida. No. Este pueblo necesita ser transformado. Dios nos ha puesto aquí en Turbaco. 12 podemos transformar Turbaco. Serviremos al Señor. Señor Padre, ayúdanos, Señor y Padre, ayúdanos en esta hora, Padre amado, a que esta decisión que hoy estamos tomando, Señor, la continuemos, Señor. No por los hombres, sino por ti, Señor. Muéstranos cómo servirte, muéstranos cómo ser fieles a ti en la área donde nos has puesto, Señor, donde nos has colocado, Señor. ¿Cuál es ese lugar donde nos has colocado? Y donde podamos ser luz, donde podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Señor.
Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.